Buenas tardes a todos y a todas. Gracias a Teresa, gracias a los organizadores, porque buena parte de ellos forman parte de nuestro grupo de investigación. Somos el Grupo 24 en el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario de la Princesa y hacemos una investigación de carácter translacional. ¿En qué sentido? Pues que nos hemos reunido un grupo de profesionales con un carácter clínico y también de otro lado opuesto, vamos a decir, pero somos todos trabajando lo mismo. Somos un grupo de biólogos moleculares que, gracias a Jennifer, como gestión en la investigación, pues todo ello, vamos todos a una, y este es el objetivo de nuestro proyecto. Estudiamos una enfermedad que es la esofagitis eosinofílica, incidir en los síntomas y todo ya sería un poco reiterativo. Y entonces, cuando un paciente, normalmente un paciente joven y de edad de entre... Bueno, también hay una fase pediátrica, hay pacientes pediátricos que tienen esta enfermedad. Es un adulto joven, generalmente hombres, en una proporción 3:1 frente a las mujeres, pues refiere síntomas al clínico, como son la disfagia y la impactación alimentaria, entre otros. En esos momentos, este paciente, el clínico le prescribe una endoscopia. ¿Y qué es lo que ve el endoscopista? Pues normalmente, no siempre, no en todos los casos, porque los síntomas y la etiología que se ve en el esófago es un poco, a veces no coincide, pues ve acumulación de células inmunes en la luz del esófago y también ve la presencia de surcos y anillos que le llevan a sospechar que este paciente puede tener una esofagitis eosinofílica. ¿Cuál es el gol estándar para diagnosticar esta enfermedad? Pues hay que hacer una biopsia esofágica. Como ya ha comentado el doctor Casabona, un paciente con esofagitis eosinofílica pues, tiene que ser cada cierto tiempo o en momentos de su tratamiento terapéutico. Tiene lugar este tipo de endoscopias y toma de biopsias. Y cuando el anatomopatólogo ve que hay una infiltración eosinofílica mayor de 15 eosinófilos por gramo de gran aumento, en ese momento, y tras descartar alguna afectación que pudiera promover este tipo de alteraciones, dice que nuestro paciente tiene esofagitis eosinofílica. Pues bien, esto ya se ha comentado también anteriormente, y es que en la evolución, en la historia natural de la esofagitis eosinofílica, se cree que partiendo de un esófago con una apariencia y sin alteraciones evidentes, tanto a nivel macroscópico como microscópico, va evolucionando progresivamente la enfermedad desde un estadio que es más inflamatorio, donde se observa una acumulación de células del sistema inmune en las capas superiores del epitelio esofágico, y posteriormente se perpetúa esta inflamación y se deposita una cantidad anómala de matriz extracelular en las capas más profundas. Y en este caso pues, se produce un fenotipo estenosante, hay más fibrosis acumulada y entonces tanto la funcionalidad como la luz del esófago se ven comprometidas. Pues bien, los tratamientos, ya se ha comentado anteriormente. Nosotros nos hemos centrado en analizar pacientes que responden o no al tratamiento con inhibidores de la bomba de protones, los IBPs, que en nuestra serie y referida a la literatura provoca una remisión de los síntomas a nivel histológico del 50% de los pacientes. Bueno, pues este es nuestro proyecto de investigación, que más que un proyecto de investigación es una línea de investigación. ¿Y cuál es? Es utilizar la biopsia esofágica y la sangre periférica para buscar biomarcadores mínimamente invasivos de la enfermedad. En la fase en la que nos encontramos actualmente es principalmente en una fase de descubrimiento de esos biomarcadores, en la cual analizamos la biopsia esofágica de estos pacientes
y la sangre que se obtiene en el mismo procedimiento y analizar la expresión de distintos analitos, como son RNA mensajeros, proteínas o metabolitos o poblaciones inmunológicas circulantes con técnicas que nos permiten obtener una gran información de la misma. Por ejemplo, en el caso de la proteómica, somos capaces de detectar 1000 proteínas, más de 1000 proteínas, en la biopsia esofágica de nuestros pacientes. Cuando comparamos estos pacientes con aquellos que no tienen alteración esofágica, pues somos capaces de decir que hay una firma proteínica específica porque hay alrededor de 100 proteínas que están diferencialmente acumuladas en la biopsia de estos pacientes. ¿Qué tipo de cohortes utilizamos en estos experimentos de descubrimiento? Pues son unas cohortes modestas compuestas tanto por pacientes con esofagitis eosinofílica como individuos control, aquellos que no tienen alteración del esófago. ¿Y cuáles son las siguientes fases que vamos a explorar con el paso del tiempo? Pues una fase de validación y una fase de confirmación de estos posibles biomarcadores. ¿Y qué caracteriza a estas fases? Pues que evidentemente vamos sustituyendo ese estudio exhaustivo de la biopsia esofágica y nos centramos en aquellas muestras que son obtenidas a través de métodos mínimamente invasivos. Y otra característica de esta fase es que estas técnicas iniciales, como son la transcriptómica, la proteómica, la metabolómica, son sustituidas por otras que son mucho más sencillas. Ya no hace falta irse a un sitio altamente especializado para analizar la expresión de las moléculas que nosotros determinemos que son importantes. Evidentemente, los analitos que son analizados en estas fases pues es un número bastante significativamente inferior. Pasamos de cientos o de miles a decenas de posibles biomarcadores. ¿Y qué caracteriza a estas cohortes? Pues que además de incluir otros pacientes con esofagitis eosinofílica y otros controles, también incluimos sangre de pacientes que tienen rinitis alérgica o dermatitis atópica para determinar que nuestros marcadores son capaces de definir específicamente el estatus en el que se encuentra un paciente con esofagitis eosinofílica. Y finalmente, en la fase de confirmación, son muy pocos de estos analitos los que superan esas fases de cribado sucesivo y son analizadas de nuevo con técnicas mucho más accesibles al Sistema Nacional de Salud. Y lo que caracteriza a esta fase es que ya no se incluyen cohortes del orden de decenas de pacientes, sino que vamos a cohortes de centenares de pacientes. Bueno, como pueden ver a continuación, esto es un resumen de la anterior diapositiva, que es interesante para poder conocer toda nuestra actividad, y es que a lo largo de estas fases hay factores que van disminuyendo. ¿Y cuáles son? El conocimiento global. Cuando nosotros analizamos la biopsia esofágica en su conjunto y detectamos 1500 proteínas, estamos dando un gran conocimiento acerca de la fisiopatología que está ocurriendo en la lesión específicamente. Pero nosotros estamos interesados en caracterizar biomarcadores que son un conocimiento mucho más específico. La complejidad técnica es otra característica que va disminuyendo, de esas técnicas complicadas a otras bastante más sencillas. Nos centramos cada vez más en marcadores que puedan ser obtenidos a través de técnicas mínimamente invasivas o no invasivas, y el número de biomarcadores también va disminuyendo. Y lo que aumenta es el conocimiento particular de moléculas, RNAs, proteínas, metabolitos en concreto, también el número de pacientes y la complejidad de las cohortes, de manera que vamos incluyendo progresivamente otras comorbilidades que caracterizan a la esofagitis eosinofílica. Bueno, ¿y cómo analizamos los datos masivos? Como podéis comprender, somos capaces de detectar hasta 10.000 RNAs mensajeros o 1.000 proteínas. ¿Cómo lo manejamos todo eso? Pues los datos masivos se analizan en grupo
Y esto es una idealización de cómo, al analizar pacientes sanos y pacientes con esofagitis, cómo se distribuyen al analizar todos esos datos masivos que pueden ser cientos o miles. Normalmente lo que observamos es que los pacientes son bastante homogéneos cuando analizamos esas proteínas diferencialmente acumuladas, mientras que los pacientes con esofagitis presentan un espectro mucho más extendido, porque habrá pacientes que estén más o menos inflamados, pacientes que tengan un fenotipo fibrótico o inflamatorio, etc. Pero estos son el tipo de análisis que estamos haciendo en la actualidad. Este es el primer trabajo que os voy a mostrar, que es el análisis de la proteómica de la biopsia esofágica en pacientes con esofagitis eosinofílica versus pacientes control, pacientes que no tienen afectación esofágica. Lo hemos publicado en una revista bastante prestigiosa, en Allergy, en 2023. ¿Y qué hemos hecho básicamente? Pues coger biopsias de esos pacientes que nos ponen a nuestra disposición los clínicos y analizar proteómica y transcriptómicamente cuál es la firma de proteínas y tránscritos que detectamos en estos pacientes. Lo que puso de manifiesto el análisis de datos es que existía un perfil transcriptómico y un perfil proteómico asociado a la enfermedad, compuesto entre 1000 y 300 de estos analitos. Lo que vimos también a continuación es que había una buena relación entre lo que se observaba en transcriptómica y proteómica. He de decir que la transcriptómica ya había 10 grupos en distintas localizaciones del globo que habían puesto de manifiesto que esto era así, pero por otra parte destacar que la primera proteómica global de la biopsia esofágica fue de parte de nuestro grupo y observamos algunos sistemas celulares que estaban alterados en la esofagitis eosinofílica, como la inflamación, como no podría ser de otra manera, la respuesta inmune y cómo se perdían algunos patrones de expresión que caracterizan al epitelio esofágico sano, como es la diferenciación epitelial, la cornificación y la queratinización. Algo que observamos que era a destacar es que la proteómica per se es capaz de dar mucha información que se corresponde realmente con lo que sucede en transcriptómica, pero da información exclusiva. Hay información que evidentemente solo se puede obtener a nivel del análisis proteómico y no del transcriptómico. Bueno, pues ¿qué pasa cuando incluimos en el análisis biopsias de pacientes tratados con IVPs? Un paciente, cuando se ve sometido a un tratamiento con IVPs, a las 8 semanas se constata, le toman nuevas muestras esofágicas y en ese momento determinan si es respondedor o no respondedor. Pues si se fijan en la parte superior izquierda de la diapositiva, es que cuando analizamos globalmente cómo se comportan las proteínas en controles en comparación con pacientes respondedores y no respondedores, es que no se observa un patrón, se observa un patrón distinto, que esto es lo que veíamos anteriormente, en la anterior diapositiva, que evidentemente los controles y los pacientes son distintos y no hay nada que te haga pensar que los respondedores y los no respondedores al pretratamiento son distintos proteómicamente. ¿Qué es lo que pasa cuando analizamos biopsias después del tratamiento? Pues lo que vemos es que en aquellos pacientes que han respondido, el patrón de expresión de proteína se asemeja de alguna manera bastante más a lo que son los pacientes control, mientras que esto es los niveles de expresión antes del tratamiento. ¿Y qué pasa en los pacientes no respondedores? Pues que este desplazamiento hacia el sector de los pacientes controles pues no es ni mucho menos evidente. Esto lo pueden visualizar un poco más claro. Estos son patrones de expresión donde cada fila es la expresión de una proteína y se diferencian en color azul o rojo dependiendo de su expresión mayor o menor en comparación con toda la serie de pacientes, y podemos ver que aquellos pacientes controles se parecen bastante a aquellos pacientes que han respondido positivamente a los IVPs. O sea que podríamos decir que estos dos
grupos de pacientes son un espectro que no está en principio inflamado, mientras que los otros 3, que son los respondedores antes del tratamiento y los no respondedores antes y después del tratamiento, tienen un fenotipo claramente distinto. O sea, la proteómica es capaz de distinguir el estado inflamatorio o la respuesta a IVPs. Y esta diapositiva estamos especialmente orgullosos porque hasta ahora todos los estudios que había de transcriptómica no habían podido determinar ni un solo RNA mensajero que fuera capaz de distinguir al pretratamiento pacientes que van a responder o no. Sin embargo, como vemos aquí, el nivel de expresión de proteínas, de algunas proteínas en concreto, de 30 proteínas en la biopsia esofágica de los pacientes respondedores, es claramente diferente al de los pacientes no respondedores. Con lo cual, en principio, se podría predecir la respuesta al tratamiento con IVPs analizando únicamente la biopsia antes del tratamiento. Y estos son, de nuevo, visualmente, cómo se expresan estas proteínas en aquellos pacientes que van a responder y en aquellos pacientes que no van a responder. Otra pregunta abierta también en la especialidad era: ¿somos capaces de distinguir un fenotipo inflamatorio y fibrostenótico a nivel molecular? Pues a nivel de transcriptómica sí que había varios grupos que ya habían puesto de manifiesto que hay algunos mRNA mensajeros capaces de distinguir estos dos fenotipos, pero la proteómica también se ha vuelto a comprobar que es capaz de distinguir claramente entre el fenotipo fibrostenótico y no fibrostenótico. Y esto es teniendo en cuenta que solo estamos analizando las partes superficiales de la lesión, donde no se acumula la matriz extracelular que está en las capas profundas. Con lo cual, esto hace pensar que unas biopsias tomadas de manera rutinaria en un servicio podrían ser utilizadas para completar si un fenotipo es inflamatorio o fibrostenótico. Y esto es el análisis, cómo se distribuyen los grupos, el grupo fibrostenótico del no fibrostenótico, claramente diferenciados en el análisis proteómico. Hemos hecho solo análisis de biopsia porque hasta ahora estamos estudiando la biopsia para obtener información que nos permita diseñar el estudio de algún biomarcador que prediga la actividad de la lesión, la respuesta al tratamiento o prediga si va a responder o no a determinado tratamiento. Pero también hemos estudiado la sangre. Es algo mucho más directo. No hace falta estudiar la biopsia, sino estudiar directamente la sangre. Estos resultados son un poco más preliminares. Hemos hecho una metabolómica dirigida, hemos medido los niveles de expresión de alrededor de 188 metabolitos en la sangre de estos pacientes y hemos detectado que hay algunos de ellos que se acumulan diferencialmente en función de si son pacientes o no con esofagitis eosinofílica. Y esto también lo hemos visto un patrón similar al analizar la proteómica, no ya de la biopsia, sino de la sangre directamente, donde hemos detectado la acumulación diferencial de 60 proteínas. Estas proteínas están siendo actualmente analizadas en nuestro laboratorio con métodos mucho menos sofisticados que la proteómica y como es el ELISA. Y alrededor de un 20% de los hits que hemos analizado anteriormente se corroboran. Bueno, y esto es el marcador que ha puesto anteriormente el doctor Casabona. Nosotros hemos analizado los extractos que se quedan adheridos a la cuerda en pacientes con esofagitis eosinofílica. Estos son un análisis de expresión de esta proteína en pacientes control y en pacientes con esofagitis, donde se ve una clara disminución de la acumulación de esta proteína en el epitelio esofágico, y esto también en la parte derecha abajo se ve una disminución clara de la acumulación de este marcador en las muestras obtenidas mediante este test de estos pacientes. Estamos actualmente incrementando el número de pacientes con este test.
Y finalmente las colaboraciones, aparte de toda la gente que he comentado que ha participado en el estudio, me gustaría destacar al doctor Lucendo, con el que tenemos una colaboración ya de años y consolidada en el tiempo y que participamos en muchos estudios. También participamos con el Servicio de Farmacología de nuestro hospital en un estudio de farmacogenómica de la respuesta IBPs. Muchos de los datos que hemos puesto hasta ahora también nuestra intención es valorar si tienen algún papel o podrían constituirse en biomarcadores en EOE pediátrica también, no ya proteómica, sino hacer algunos ELISAs, y colaboramos con otros grupos que nos han ayudado en el análisis de datos y otras líneas de investigación que tenemos que van más allá de la esofagitis eosinofílica, como son la motilidad intestinal en función de la quimioterapia o la sospecha de cáncer colorectal. Y finalmente la financiación, que es básicamente pública, lo que hemos tenido hasta ahora, salvo el apoyo de la Asociación Española de Gastroenterología y nada más. Bueno, Pedro, muchas gracias por tu charla. Quería preguntarte, en investigación básica se utilizan técnicas de proteómica, metabolómica y todo esto, que son términos que en principio quedan muy lejos de la práctica clínica habitual, pero ¿tú crees que con los hallazgos que habéis obtenido en laboratorio esos hallazgos van a modificar más pronto que tarde la práctica clínica en cuanto a elecciones de mejor tratamiento o incluso de los métodos diagnósticos? Nuestra línea tiene el objetivo de caracterizar biomarcadores, pero si uno atiende a la literatura y ve cómo en otras especialidades, incluso, no, evidentemente no en la nuestra, se van acumulando de práctica clínica el uso de biomarcadores para caracterizar una enfermedad, predecir un tratamiento o ver si un paciente respondió o no, es muy lento. Pero lo bueno de esta línea de investigación es que en los estadios iniciales, en los estadios superiores, estás generando mucho conocimiento. Y eso es muy bien recogido por la especialidad. O sea, se necesita conocer las bases de la etiopatología de la enfermedad, sin llegar a definir si algo es un biomarcador o no. O sea, nosotros creo que tenemos algún potencial biomarcador, pero de ahí a que se enfrente entre comillas con otras comorbilidades y sea efectivo en caracterizar la actividad inflamatoria, la respuesta, o ese tipo de parámetros que son los que vamos buscando, pues es difícil, pero tenemos las series necesarias para hacerlas, tenemos suero de 200, ahí pone 200, 300 pacientes, son técnicas asumibles económicamente, haces unos ELISAs, ves lo que sale y lanzas el mensaje. Luego que ese dato tú lo puedes tener en un laboratorio en un día, en 2 días. La proteómica no. A día de hoy necesitas una ventana temporal muy grande, no lo puedes hacer. Pero una ELISA, una HPLC, una RT-PCR, eso en 2 o 3 días. Y la parte que os he destacado de predecir la respuesta, ahí tú sí que tendrías una ventana temporal más grande. De momento hemos predecido creemos haber predecido la respuesta a los IBPs, pero también vamos a mirar al grupo corticoide. Ponte el micro, que no te oyen. Sí. Bueno, que también vamos a mirar a otros, lo que pasa que de momento establecer esas firmas con la casuística que tenemos es difícil. Requiere tiempo, ¿no? Pero los marcadores, evidentemente, hemos detectado proteínas enriquecidas en esófago, de toda esa maraña de proteínas, de 100, 200 proteínas, o 300, 20 o 30 son enriquecidas en esófago. O sea, que esas presumiblemente, porque nosotros vemos cambios a más y sobre todo a menos. Esas reducciones que vemos en proteínas esofágicas, en stream test, yo creo, hemos mirado 3 marcadores, todo funciona. Ahora bien, en una corte pequeña y grupos de pacientes muy claros, muy control, muy inflamado. Eso es difícil, pero hay que hacerlo y puede salir.
José Antonio. Yo me siento muy orgulloso del trabajo de investigación que estamos haciendo en la unidad de esofagitis, sobre todo de esofagitis eosinofílica. Como gran investigador que eres, pues también eres muy humilde y yo pues quiero destacar un poco que es fundamental tu papel en hacer posibles todas las propuestas de investigación farmacéutica, me estoy refiriendo ahora a todos los trabajos que ha comentado Sergio, a la gestión de los contratos, a la publicación y de forma persistente a llevarlo a las revistas de mayor impacto del primer cuartil en esta línea de investigación, y desde luego tiene el reconocimiento y la revisión de revisores externos para, pese a que la primera respuesta a lo mejor es un no, él sabe lo que está diciendo, yo simplemente soy testigo casi cuando dice no, le vamos a decir a los revisores porque no han leído, porque no han visto, y finalmente lleva razón, y eso soy testigo de primera mano y eso lo quiero destacar. También de premios que le han ido dando en los últimos años, y digo le han ido dando porque yo creo que en ese caso es en primera persona. Pero quiero destacar y preguntarte respecto a la investigación independiente, que es la línea de investigación la más potente, y lo que nos has comentado de la proteómica. Tenemos factores limitantes. Has hablado y tenemos puesta la diapositiva de los fondos. Los fondos necesitamos y utilizamos muchas veces la carta que todos los años nos hace Miriam de apoyo a la investigación, porque ese es un requisito de los FIS, de la investigación, para la investigación independiente, pero no somos capaces, lo hemos sido, pero no somos últimamente capaces de convencer a quienes deciden. Entendemos que también existen otros criterios que puedan ser políticos incluso, para que nos prioricen en darnos los recursos económicos y los fondos necesarios para la investigación. Y yo esta es la pregunta que te hago. Los factores limitantes no sé si son solamente fondos económicos y también ingenieros biomédicos que hemos tenido o tenemos en este momento, y que en el momento que tomas en contacto no es que surja el proyecto, es que tienes todos los elementos y justo aprovechamos, y no sé si estarán aquí las ingenieras que tenemos ahora con nosotros, en el tiempo de 2 o 3 meses, con los datos que tú eres capaz de reunir y que tienes ya reunidos, salta enseguida a primera línea, porque competimos con los grupos de investigación más potentes a nivel mundial en esofagitis eosinofílica. Lo que pasa es que eso también, no sé si eres capaz de decirlo públicamente, tiene también otro riesgo y otro factor limitante. Pues eso es lo que te pido. 3 factores limitantes, como poco, que comentes, y yo te lo pido que lo hagas delante de la asociación. Ellos no tienen, o creo que no tienen dinero para darnos, aunque también les hemos pedido, pero sí, mira, yo no sé si pedirlo, Miriam, pero sí sensibilizar a quien decide esto, porque se crece en la esofagitis eosinofílica por todos los frentes, y este es un frente que lo necesitamos. O sea que creo que habéis captado que la investigación independiente, subrayo independiente, que lidera Pedro, da unos pasos tan avanzados como los grupos más potentes de Rottenberg, de Estados Unidos, como cualquier otro, con muchos menos medios, pero haciendo las cosas bien. Y eso no llega a quien decide en consejería o en, no quiero decir las instituciones públicamente, pero no les llegamos a hacer ver que eso es muy importante y que lo tenemos a golpe de que simplemente nos apoyen un poco más de lo que vienen haciendo. Pedro, es tu turno. Pues tú lo has dicho todo. Lo más limitante, pues como en tantos aspectos de la vida, es tener financiación. ¿Y cómo se obtiene financiación? Pues hombre, nuestra principal fuente de financiación es el Ministerio, el Instituto de Salud Carlos III, y últimamente pues no estamos obteniendo pues, los resultados que esperábamos. Cuando estos datos, por lo menos parte de ellos han sido publicados, cuando son publicados te cuestionan de un año para otro, presentando el mismo proyecto, otro evaluador, me imagino, espero yo, porque si no, la originalidad, porque contemplan que esta línea que os he presentado, que haces la primera parte y ya no eres original. O sea, no sé, pero eso es un poco, no quiero entrar. Básicamente ahora nos han financiado con cierta cantidad de dinero AstraZeneca para mirar las proteínas diferencialmente acumuladas en sangre. Tenemos 60,
60 posibles candidatos, eso es un número que tenemos que reducir evidentemente. Ya hemos mirado 12 y de momento han salido 3. O sea, con que lleguemos a esa media no vamos mal, porque son técnicas que son asumibles, pero tenemos que consolidar la línea de investigación de esofagitis eosinofílica en el Ministerio y estamos teniendo serios problemas. ¿Él? No. O sea, hemos estado una parte de nuestra investigación, la que os he expuesto, dependiendo de unidades externas, y depender de una unidad externa en buena parte de su proyecto es una idea naif. No puedes depender de ellos, porque son gente que tiene otras prioridades, gente que aunque tú le pagues tiene otros compromisos y tardan en darte. Hay datos que tienen 4 años. 4 años para que nos den los datos. O sea que ya hemos entrado en una fase que es hacer ELISAs, vamos a hacer lo que realmente somos capaces de hacer íntegramente aquí, nosotros, sin depender de gente de fuera, y chimpún. Y la proteómica que la haga el que venga detrás. Nosotros, yo, veis que hablo de proteómica y hablo mucho de proteómica, pero es un dolor. Es un dolor porque también es verdad que con el COVID la situación ha sido un poco difícil. Hay gente que se ha visto pues, en unas tesituras un poco raras. Pero bueno, a nosotros, como usuarios en la parte inferior, nos han tratado bastante mal. Bueno, pues muchas gracias, Pedro, por todo. Gracias a Miriam Espinosa y a la doctora Ruth García por vuestra colaboración. Y ahora ya vamos a pasar al doctor Mendoza, que nos va a dar las conclusiones de esta jornada.